cumplen. Recordando siempre un bien común. Entonces, desde el punto de vista de la autonomía, podemos ver que los factores que se relacionan con la autonomía, que ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, es el respeto a la persona, la dignidad de la persona, el consentimiento informado, que este es sumamente importante en estas etapas, la educación en salud, la confidencialidad y el control social. Desde el punto de vista de la beneficencia, los factores que se relacionan con este principio son la relación médico-paciente, la calidad de vida y la solidaridad. Desde el punto de vista de no maleficencia, los factores relacionados con este principio son el encarnizamiento terapéutico, la seguridad social, la prevención social y la responsabilidad política. Y por último, cuarto principio, aunque es el último, no es menos importante, los cuatro son importantes, tenemos que los factores relacionados con la justicia distributiva son la justicia social, el respeto a los derechos del paciente, la equidad en la asistencia en salud, la protección a las poblaciones, la sostenibilidad y la discriminación positiva. Esto es muy importante, sobre todo lo que es la equidad en la asistencia en salud y la protección a las poblaciones vulnerables, es algo que siempre debemos tener en cuenta cuando hablamos de procesos de pandemia. ¿Okay? Entonces, bien, para hablar de cada uno un poquito de manera muy general, el principio de autonomía. ¿Qué es el principio de autonomía? El principio de autonomía no es más que el derecho de una persona a ser respetada, a reconocer sus puntos de vista, a elegir y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. Esto es importante. Es el derecho que tiene la persona a que se le respete su opinión, al que se le permita decidir sobre su vida, sobre lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer. Entonces, por eso aparece lo que es el consentimiento informado, que nosotros debemos siempre con los profesionales de la salud informarle a las personas sobre esto, sobre todo lo que se les va a hacer, perdón. Es decir, si al paciente se le va a aplicar algún estudio, se le va a hacer algún procedimiento, siempre el paciente debe conocerlo, porque así estamos respetando su autonomía, estamos respetando las decisiones que él tiene. Entonces es importante considerar que el individuo es el elemento moral de todo acto médico, ¿correcto? Entonces, si nosotros decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver este principio con la pandemia? Bueno, aquí yo les pongo unos ejemplos. Por ejemplo, el confinamiento. El confinamiento que está ocurriendo actualmente puede decirse que vulnera el principio de autonomía de ciertos individuos. ¿Por qué? Porque el confinamiento normalmente a los pacientes con COVID, pacientes, por ejemplo, asintomáticos, se les ubica en hospitales, se les ubica en hoteles, en estadios, etc. Estamos hablando de aquí de Venezuela. Entonces, eso a la persona no se le pregunta si quiere confinarse en el estadio, por ejemplo, en el Poliedro, o si quiere confinarse en un determinado hotel. Simplemente se le lleva a la persona hasta allá. Entonces no se le toma en cuenta su decisión, no se le toma en cuenta su punto de vista. Entonces, pero claro, ustedes dirán, bueno, pero hay que hacerlo para evitar la propagación. Por eso es lo que hablábamos de que siempre se va a realizar lo que es todos los procedimientos y todo lo que se haga en etapas de pandemia se hace por el bien común. Entonces, muchas veces se puede vulnerar algún principio de manera individual, siempre por el bien común. Otro ejemplo es la realización de la PCR en pacientes sintomáticos. Normalmente la PCR se le hace a todo paciente sintomático, pero no se le pregunta si se la quiere hacer o no. Simplemente se le hace. Entonces, igualmente, no se reconoce su punto de vista, no se le da el poder de decisión al paciente. La utilización, por ejemplo, de la PDR que es la respuesta rápida. La PDR sabemos que puede dar falsos positivos y falsos negativos. Un falso, por ejemplo, positivo es con los pacientes con dengue. Entonces se le hace la PDR o prueba rápida a un paciente y da un resultado y ese paciente puede ser confinado en un sitio y no se toma en cuenta que a lo mejor lo que tenía el paciente era un dengue, un ejemplo. Entonces, igualmente, no se le está respetando a la persona, no se le está dignificando a la persona. Otro ejemplo es relacionado con el confinamiento en etapas de COVID.
ha ocurrido en muchas personas que están recluidas en hoteles y no cuentan con los medios necesarios, es decir, una alimentación diaria, medios de higiene y limpieza. Entonces también no se le está dando esa dignidad que necesita la persona, porque si se va a poner en cuarentena, el Estado debe proveerle al individuo de las condiciones necesarias donde se respete la dignidad de la persona. ¿Ok? Entonces fíjense que este principio de autonomía, que es el respeto a las decisiones, al punto de vista de la persona, muchas veces se ve vulnerable. Otro de los principios que estábamos hablando era el principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia es el deber de que las acciones no produzcan daño ni conlleven riesgo innecesario e implica una prevención de potenciales efectos negativos. Es la obligación de no infringir daño intencionalmente. Eso está en negrilla porque es lo importante. La obligación de no infringir daño intencionalmente. ¿Correcto? Entonces tenemos que en estos casos los factores que se ven asociados al principio de no maleficencia, vamos a tener el encarnecimiento terapéutico, la seguridad social, la prevención social, la responsabilidad política y la responsabilidad profesional. Fíjense que desde este punto, este principio de no maleficencia, en etapas de pandemia como en el COVID, abarca la responsabilidad desde lo que es el profesional de salud como el Estado en sí. ¿Okay? El profesional de salud va a aplicar ciertos protocolos que sabemos que están cambiando diariamente, que son protocolos que están en estudio relativamente por el tipo de medicamento que tal vez no se conocía, se están aplicando nuevos medicamentos, etcétera. Entonces, este profesional de salud tiene la responsabilidad de actuar sobre el individuo, pero siempre debe tomar en cuenta que no debe hacer daño, es decir, que él debe estar claro que la medicación o el procedimiento que está realizando no va a infringirle daño al paciente. Y el otro que tiene la responsabilidad en este tipo de principio es el Estado, ya que el Estado tiene que actuar creando normas y pautas, las cuales también deben hacerse siempre buscando no infringir daño intencionalmente. Ahí volvemos a lo que es, por ejemplo, el fenómeno de confinamiento, el fenómeno de cuarentena, que van a ver que, por ejemplo, el fenómeno de cuarentena en etapas de pandemia o en el COVID ha producido daños no intencionales, pero sí ha llevado a daños colaterales, no directamente a los pacientes con COVID, sino a otros pacientes, que lo vamos a ver más adelante en daños colaterales, pero podemos adelantar como por ejemplo un paciente que tenga una enfermedad crónica y que deba acudir diariamente o quincenalmente o semanalmente o mensualmente a sus chequeos médicos, no los puede hacer porque hay una cuarentena estricta y no hay transporte, ¿ok? O por ejemplo, no hay gasolina. Es decir, el Estado debe proveer los medios necesarios para que no se altere el estilo de vida del individuo. Y con estas etapas de pandemia, inconscientemente o de manera no intencional, se ha producido una alteración en la rutina de la vida del individuo. Entonces, por eso estamos hablando de que se vulnera el principio de no maleficencia, pero es de manera no intencional, tanto por el Estado como por los profesionales de la medicina. Espero que haya quedado esa parte clara. El tercer principio es el principio de beneficencia que habíamos dicho. Este principio es la acción moral de la medicina de prevenir el daño, de eliminar el daño o hacer el bien a otros, quitar el sufrimiento y promover el bienestar. Esta es una manera que siempre se debe hacer de buena voluntad, amabilidad, caridad, altruismo, amor y humanidad. Esto es muy importante porque el profesional de salud, ¿ok?, como tanto el profesional de salud, volvemos, y como el Estado, debe buscar siempre hacer el bien. Fíjense que el anterior era no hacer daño. Este es siempre hacer el bien, el principio de beneficencia. Siempre buscar el bien sobre todo. Entonces, cuando se aplica algún protocolo o alguna norma, algún nuevo proyecto, siempre se debe balancear los beneficios y los riesgos que tengan cada proceso que se va a realizar para
buscando siempre que sea el bien para el paciente. Aquí tenemos como factores que influyen la relación médico-paciente, la calidad de vida y la solidaridad. La relación médico-paciente, que es fundamental para esto, la calidad de vida que va a depender de cada individuo, porque para cada individuo hay una determinada, consideran un valor en su calidad de vida. ¿Ok? Entonces, esta parte, fíjense, no confundamos con el no maleficencia, este es beneficencia, siempre hacer el bien. Y por el cuarto principio es la famosa justicia distributiva, que perdón, este es un principio muy importante en las etapas de pandemia. ¿Okay? Cuando hay situaciones de pandemia es muy importante porque depende mucho del Estado en sí. Es la responsabilidad que tiene el Estado de distribuir de manera equitativa los recursos necesarios para la población, por decirlo así. ¿Ok? Por eso dice que es la que determina que los beneficios y las cargas que produzcan las acciones médicas sean distribuidas de la manera más equitativa posible para todos los que la necesitan, rechazando cualquier tipo de discriminación. Es importante aquí aclarar el término equitativo y diferenciarlo de manera igualitaria. Perdón. Y diferenciarlo de lo que es igualdad. Una cosa es una distribución igualitaria y otra cosa es una distribución equitativa. Cuando hablamos de distribución igualitaria es que a todo el mundo le damos lo mismo. Es decir, ejemplo, a un niño pequeño le damos una taza de arroz, a un individuo, un adulto de 40 años le damos una taza de arroz y a un anciano le damos una taza de arroz. El niño a lo mejor va a quedar satisfecho. El adulto de 30, 40 años va a quedar con hambre y a lo mejor el anciano igual. Entonces, eso es una forma igualitaria. A todos le damos lo mismo. Cuando hablamos de justicia distributiva en etapas de pandemia, lo ideal es que sea de manera equitativa. Equitativa es que damos según sean las necesidades y los requerimientos van a ser según las necesidades de cada quien. ¿Ok? Entonces, tal vez para el niño sea media taza de arroz y con eso sea suficiente. Para el adulto de 30 años sean 2 tazas de arroz y para el anciano una taza de arroz. Es decir, que la distribución sea de manera equitativa, según sean las necesidades del individuo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta, que es la justicia distributiva. ¿Cuándo ponemos cuáles son los factores que van a influir en la justicia distributiva? Tenemos la justicia social, el respeto a los derechos del paciente, equidad en la asistencia en salud, que ya es lo que estamos hablando, protección a las poblaciones vulnerables, sostenibilidad y discriminación positiva. ¿Cómo ponemos en duda el principio, si se está cumpliendo o no el principio de justicia distributiva en las etapas de pandemia o en esta etapa de pandemia exactamente por el COVID? Bueno, si se está distribuyendo de manera equitativa los recursos. Los recursos no son solo los recursos médicos, son todo, desde servicios sanitarios, ejemplo, algo que debe estar, que es necesario en las etapas de pandemia de COVID, es la limpieza. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Agua. Entonces, se está distribuyendo el agua a toda la población venezolana. Eso es muy importante. ¿Es de manera equitativa la distribución? Ahí lo pondríamos en duda. Por ejemplo, el uso de Internet. Sabemos que los colegios y las universidades están dando clases online. Mucha gente está trabajando de manera online. Entonces, se está distribuyendo, es decir, todo el mundo tiene acceso al agua, todo el mundo tiene acceso al Internet en Venezuela, todo el mundo tiene acceso a la alimentación en Venezuela. Entonces, fíjense que no es solo desde el punto de vista de las medicinas, no es solo de que, por ejemplo, las pruebas de las PDR o las PCR no se distribuyen de manera equitativa en todos los centros asistenciales. Si se estuviera cumpliendo el principio de justicia distributiva, todos los hospitales y centros privados deberían tener las pruebas necesarias para atender a los pacientes. Por ejemplo, los equipos de cuidados intensivos. Todos los hospitales deberían contar con equipos de cuidados intensivos para darles al paciente de manera equitativa esos recursos. Entonces, tanto desde el punto de vista de la medicación, de los equipos en salud,
como de los otros factores que son importantes en etapas de pandemia, pueden estar vulnerados este principio en esta etapa. Entonces es algo que debemos reflexionar e ir pensando, ¿verdad? ¿Qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo en esta pandemia de COVID? A las personas se les está distribuyendo lo que necesitan, los centros hospitalarios están dotados con lo necesario para que funcione. Otro ejemplo es la gasolina. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la gasolina con la pandemia? Bueno, el Estado debería, en etapas de pandemia, esto es un recurso necesario porque le permite al médico trasladarse, al paciente trasladarse, ¿ok? Las personas pueden, transportes de medicinas, de medicamentos, pueden trasladarse a los diferentes centros si tienen o no tienen gasolina. Entonces, fíjense que si vamos analizando parte por parte, vamos viendo que este principio de justicia distributiva en etapa de pandemia aquí en Venezuela, en este momento, se está vulnerando. ¿Okay? Así como se pueden vulnerar los otros, en etapa de pandemia se vulnera este principio. Entonces, bien, con esto que podemos ver, que en la etapa de pandemia se presenta un desafío bioético para la salud pública. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista tanto del Estado como del ciudadano, el Estado tiene el deber ético de proteger a los ciudadanos del contagio, por lo que se deben tomar decisiones y enfrente estos dilemas éticos que son claves para evitar la propagación de la enfermedad. Por eso estábamos hablando del bien común. Es decir, el Estado debe pensar, que ese es el deber ser, debería pensar de una manera ética y al tomar las decisiones y al aplicar los protocolos y las normas y las reglas, debería pensar en un bien común, beneficiando a todos los ciudadanos, desde el más pobre hasta el más rico. Es decir, de manera, sobre todo tomando en cuenta esos grupos vulnerables que están ubicados y sobre todo en Venezuela, que tenemos un alto porcentaje de población vulnerable por la pobreza en que nos encontramos. Y desde el otro, desde el punto de los ciudadanos, fíjense que la responsabilidad no es solo del Estado, la responsabilidad es del ciudadano, que tiene una obligación que se llama obligación moral de obedecer las pautas que son recomendadas por las autoridades sanitarias, ya que el bien común debe prevalecer sobre intereses particulares. Esto es lo que estábamos hablando, de que muchas veces, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del ciudadano, uno dice, se le está vulnerando su principio de autonomía, o su principio, pero cuando lo vemos desde el punto de vista en general, se tiene que tal vez vulnerar ese principio de autonomía en un individuo, porque hay que pensar en el bien común, en la colectividad en general. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, que esto es lo que, digamos, resume lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Entonces, esto que les traigo a colisión es un fragmento del documento del Departamento de Salud de Minnesota, de que como unas reglas para la toma de decisiones. Como hablamos, ¿verdad? En las etapas de pandemia nos encontramos con unos dilemas éticos y con toma de decisiones importantes. Entonces, el profesional de salud, ¿qué debe tomar en cuenta? Y tanto el profesional de salud como el Estado en sí. Yo se las voy a leer una por una, porque eso es un pequeño fragmento, pero me parece que son sumamente importantes y les va a aclarar lo que hemos hablado de los 4 principios. Por ejemplo, no tomar nunca las decisiones en soledad por una sola persona. Nadie puede escoger entre la vida y la muerte. Las decisiones colegiadas aumentan la creatividad y aseguran que están representadas distintas perspectivas de la situación. Eso quiere decir que el médico no debe tomar solo una decisión. Cuando se encuentra, por ejemplo, ante un paciente con COVID que está con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, entonces él no debe él solo decidir qué hacer. Para eso existen los protocolos. ¿Okay? Entonces, a través del protocolo y de un grupo de médicos que se hace una reunión en la cual se va a decidir si el paciente amerita entrar a terapia o no debe entrar a terapia. Si lo manejamos en terapia, lo manejamos en cuidados intermedios. Entonces, esto es importante. Esas decisiones que se deben tomar, si el paciente está en una insuficiencia cardíaca, en una insuficiencia respiratoria
y ha llevado esa insuficiencia a falla multiorgánica, por ejemplo, y ha habido una muerte cerebral, por ejemplo, ¿verdad? Estos son ejemplos de llegar a grados. El médico no va a tomar la decisión solo de qué va a hacer con ese paciente. Eso es una decisión que se debe tomar en un grupo, que es el grupo de médicos que estén acompañando al paciente. Todas las vidas valen igual, no importa ninguna de las condiciones que acompañan al paciente. Todos los pacientes deben ser tratados de igual forma. Este segundo punto habla de, por ejemplo, los pacientes con comorbilidad. Muchas veces, si tal vez hay 2 pacientes que van a entrar a la terapia intensiva porque los 2 pacientes tienen COVID, los 2 pacientes están en insuficiencia respiratoria severa y deben ser conectados a ventilador, pero tenemos un solo ventilador. Esa es una toma de decisión muy importante. Es decir, a los 2 pacientes se les debe dar la igualdad de condiciones. Los 2 pacientes deben tener la posibilidad de entrar a la terapia intensiva y ser conectados. Todos los profesionales que se dedican a servicios esenciales deben priorizar su cuidado en la atención de los demás pacientes, tanto en uso de insumos de protección como en cuidados frente a un posible contagio. Asimismo, respetar los periodos de aislamiento y de regreso a su trabajo a favor de la comunidad sin arriesgar su propia vida. Eso también es importante. Mantener una comunicación clara y transparente con el paciente o con sus familiares. Es de importancia máxima. Podría ser duro y difícil, pero a largo plazo resulta lo más adecuado. Ese es el consentimiento informado y respetar el principio de autonomía. El racionamiento de los recursos debe hacerse por sectores y no por hospitales, y debe hacerse siempre antes del estado de crisis. Ahí está lo del principio de justicia distributiva y de equidad de recursos. Pues bien, entonces, como habíamos dicho, la responsabilidad es desde el punto de vista del individuo, la responsabilidad de los comunicadores sociales, del individuo por cumplir las normas, de la responsabilidad de los comunicadores sociales en no alarmar a la población y siempre mantener informado, porque ese es un derecho. El derecho también que tiene el individuo es estar informado. La responsabilidad y compromiso de los profesionales de salud, ya lo hemos más o menos tocado, y la responsabilidad del Estado en tanto en la distribución, lo que es el principio de justicia. Pues bien, casi ya por terminando, tenemos que los daños colaterales que habíamos dicho, que esto es muy importante porque no solo en etapas de pandemia debemos hablar del paciente enfermo o del personal de salud. Habíamos dicho que muchas veces se pueden violar los principios o se alteran los principios bioéticos en las demás personas, como les habíamos dicho, los pacientes crónicos que deben acudir a sus controles y no lo pueden hacer, ahí se le está violando el principio de autonomía y beneficencia. Los pacientes con patologías agudas, un paciente que se enferme actualmente, tal vez tiene fiebre, tal vez tiene tos, pero no es COVID, de una vez ese paciente se le dificulta encontrar tal vez un centro que lo atienda porque el centro está atendiendo solo pacientes COVID. Entonces a ese paciente se le está vulnerando el principio de beneficencia. Otros efectos colaterales, como habíamos dicho, se ha visto un repunte muy importante en la violencia intrafamiliar, el estrés psicológico y el abandono de actividades saludables. Esto ha hecho que entonces, de una manera indirecta, se viole el principio de no maleficencia en las personas, en los individuos. Y por último, y no menos importante, es el duelo. Sabemos que los pacientes con COVID lamentablemente se mantienen alejados de sus familiares. Cuando estos pacientes fallecen, no se les permite a los familiares cumplir sus deseos de, por ejemplo, del velatorio, de llevar el duelo. Entonces son pacientes que no se les, el cadáver no se les entrega a sus familiares inmediatamente, sino se hace otro procedimiento. No se les permite la velación, que es un derecho por sus principios religiosos. El paciente no puede hacerlo, entonces le está vulnerando su principio de autonomía. Fíjense que entonces los principios se deben analizar desde varios puntos de vista, no solamente de la enfermedad, sino de varios puntos de vista. Y ya por último, entonces podemos concluir que estamos ante una pandemia con características propias, trascendiendo la afección a nivel individual para alcanzar la afección a nivel familiar y social, es decir, lo que llamamos el bien común. Entonces, recuerden los cuatro principios, analizar los 4 principios desde el punto de vista del individuo y del conjunto en sí es lo importante en estos casos. Y por último, entonces Norman Dale, que estudió mucho la bioética social,
considera que la sociedad tiene la obligación de proteger la igualdad de oportunidades de todos sus miembros. Bueno, con esto damos, espero que les haya agradado la charla y damos fin a la conferencia. No sé si tienen preguntas ahora o se van a hacer al final. Muchas gracias, Marcela. Muy clara tu explicación. Las preguntas se dejan para el final cuando se cumplan las 3 charlas, ¿ok? Así que estás ahí con nosotros hasta el final. Ok, chévere, perfecto. Bueno, espero que les haya agradado y muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, deja de compartir, por favor. Listo. Gracias. Bien, a continuación tenemos la conferencia del doctor Enrique Vera, que nos va a hablar sobre COVID-19, diagnóstico clínico. El doctor Vera es médico internista y cardiólogo, especialista 2, jefe del Servicio de Medicina 3 del Hospital Vargas de Caracas, profesor asistente Clínica Médica A, director del curso de posgrado de Medicina Interna UCB, sede del Hospital Vargas, coordinador de la Comisión de Currículum de la Escuela de Medicina José María Vargas. Gracias, doctor. Ya dejo de compartir para que pueda colocar su presentación. Buenos días. Muchísimas gracias a la dirección de la Escuela de Medicina Vargas, a la coordinadora docente, la profesora Ingrid Alemán, y a todos los que han hecho posible esta reunión. No quiero dejar de mencionar allí, por supuesto, a el Biomédica UCB, a Consejeros Vargas y a los egresados de la Escuela Vargas que han hecho posible a través del pago de una licencia de Zoom de este tipo de reuniones. ¿Se ve bien la presentación? Se ve perfecto, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a comenzar hablando del nexo indisoluble que siempre ha existido entre el Hospital Vargas y la Escuela de Medicina Vargas. El día de hoy vamos a hablar de COVID-19, diagnóstico clínico, posiblemente un tema del cual se ha hablado mucho y que vamos a tratar de enfocar hoy en los aspectos clínicos, en los aspectos de diagnóstico de laboratorio y de imágenes. La palabra diagnóstico clínico se refiere a una actividad fundamental de cualquier médico, es decir, los médicos nos formamos para resolver problemas y uno de los problemas con los que nos enfrentamos al inicio de nuestra actividad es con el diagnóstico. El diagnóstico, por supuesto, se basa en una historia clínica, no hay manera de que lleguemos a un diagnóstico clínico sin una historia clínica. Pero como estoy conversando con un grupo de estudiantes, quiero decirles que la mayoría de los diagnósticos los hacemos básicamente de 3 maneras. La primera manera es aprender a reconocer patrones de diagnóstico y eso ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer familiarizándonos con las manifestaciones de la enfermedad. La segunda manera de abordar el diagnóstico es a través de un proceso hipotético deductivo donde, al igual que como se hace en el método científico, se plantea una hipótesis y esa hipótesis se prueba a lo largo de la historia clínica. Y una tercera forma de hacer diagnóstico clínico es lo que se ha denominado heurística. Y bueno, simplemente la heurística es quizás las personas que tienen más experiencia, pues a través de principios generales clínicos llegan a un diagnóstico. Por supuesto, ustedes son estudiantes, son gente joven y van a comenzar a familiarizarse con el cuadro clínico, con la fotografía clínica, para tratar de identificarla más adelante. O van a hacer una especie de planteamiento hipotético, es decir, esto es o no es COVID, ¿por qué puede ser COVID? ¿Por qué puede no ser COVID? Entonces, con eso en foco, vamos a comenzar hablando de que la infección por SARS-CoV-2, o sea, en nuestros pacientes tiene 2 formas básicas, una asintomáticos y otra sintomáticos. Cuando uno se pregunta cuál es la manifestación más frecuente de la infección por SARS-CoV-2, definitivamente ninguna, porque muchos son asintomáticos y por tanto no podemos detectar la enfermedad. En el grupo de pacientes que son sintomáticos, al inicio hay una fase preclínica asintomática.
y hay un periodo de ventana, de manera que también ahí no tenemos muchas posibilidades. Luego, tenemos pacientes que pueden desarrollar formas leves moderadas o moderadas severas o críticas de la enfermedad, y allí nos vamos a estar refiriendo a este grupo. Y de este grupo, fundamentalmente, los pacientes hospitalizados. De los hospitalizados vamos a hablar acerca de los pacientes complicados y las muertes, por supuesto. Pero un buen grupo de pacientes, quiero dejarlo bien claro, son asintomáticos o simplemente se recuperan de formas leves o son convalecientes. En la siguiente diapositiva podemos ver un cuadro que nos relaciona los síntomas, la porcentaje de enfermedad que se tiene y un poco acerca de cómo se desarrolla la inmunidad y la evolución de estos pacientes. Fíjense que el 85% de los pacientes no requieren hospitalización, son pacientes sin síntomas o con formas leves a moderadas, y solo el 10% que son pacientes con síntomas severos, el 5% que pueden ser pacientes con síntomas críticos, que son los que van a requerir ingreso a una unidad de cuidados intensivos o ventilación, son los que se van a complicar y de ellos mueren, de acuerdo a lo que se sabe en la actualidad, probablemente un 0,3%. Hay trabajos muy interesantes recientes en Islandia, es decir, en una comunidad escandinava, donde se pudo hacer medición del 15% de la población de su serología. Y ahí ellos encontraron datos bien interesantes. En primer lugar, de los grupos que diagnosticaron COVID, más del 40% no habían desarrollado síntomas. Y estamos hablando del 15% de una población relativamente cerrada como Islandia. Y su mortalidad, que es lo último que tenemos acá, fue de un 0,3%. En China, al inicio se reportaron mortalidades del 0,6%, en Alemania alrededor de 0,5%. Entonces, a pesar de que la mortalidad no es tan alta, pues, por la contagiosidad y por la cantidad de personas que se han visto afectadas, digamos, tiene un importante impacto. Bueno, fíjense, a continuación vamos a revisar las características clínicas de 138 pacientes hospitalizados con neumonía, y aquí estamos hablando de pacientes que ya recorrieron ese gráfico que les mostré al inicio, y son pacientes que ingresaron por neumonía, neumonía por COVID-19. Este fue el grupo original que se describió en Wuhan, y esto no ha cambiado mucho, a pesar de que hay metaanálisis que recogen información de los miles de artículos publicados, más o menos se mantiene la misma clínica inicial. Y acá es importante mencionar tres manifestaciones básicas, que son la fiebre, fatiga y tos seca. La tos seca es importante, ténganla por allí. Esas son las manifestaciones más frecuentes. Podría decirse que esa tríada ya nos va dando la fotografía del paciente que puede tener COVID sintomático y probablemente desarrollando una infección respiratoria, neumonía por COVID. En el mismo gráfico podemos ver que del total de pacientes le sigue anorexia como manifestación, mialgias. Disnea está acá en sexto lugar en el grupo de Wuhan. Sin embargo, en revisiones recientes pasa disnea del puesto número 6 al puesto número 2 o 3, de manera que desplaza a fatiga y quedan fiebre, tos seca y disnea como en las manifestaciones más frecuentes. Recuerden algo, estos son pacientes que están hospitalizados, estas son manifestaciones de pacientes que han terminado hospitalizados. Puede ser distinto a las manifestaciones del paciente poco sintomático o con síntomas leves, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Bueno, también tenemos allí otras manifestaciones como mialgia, expectoración, odinofagia, que es el dolor de garganta, diarrea. Vamos a detenernos un momentito en diarrea. La diarrea puede ser una manifestación entre un 10 y un 15% de los pacientes con COVID, náuseas también, vértigo, que es la sensación de movimiento o inestabilidad, cefalea, es una manifestación frecuente, es una cefalea que no mejora generalmente con los analgésicos, con AINES, vómitos, dolor abdominal. Quiero detenerme un poco en las manifestaciones clínicas porque como clínicos, como personas que estamos viendo permanentemente pacientes, al igual que van a ser ustedes, los estudiantes, van a ser primero clínicos, primero personas que se forman para atender pacientes,
Usted puede conseguir en este momento que pueden coexistir otras epidemias o pueden coexistir otras enfermedades. Allí tenemos dengue y tenemos la influenza estacional. La influenza estacional comienza a aparecer en estos meses. Primero en hemisferio norte, luego baja a hemisferio sur y pasa por donde estamos nosotros. Fíjense, uno de los síntomas que distingue la influenza del COVID-19 es que en el COVID no hay sinusitis o no hay rinitis, no hay goteo nasal, no hay secreción. Realmente en las últimas series se describieron un 2 a 3% de pacientes con rinitis. De manera que, yo les digo a los estudiantes, fíjense, tengan ese dato en cuenta, paciente que tenga rinitis, goteo nasal, obstrucción nasal, probablemente no es COVID. Probablemente no es COVID. Luego vamos con dengue. Hay dengue que circula. Fíjense, el dengue da mucho dolor, muchas mialgias. Entonces nosotros tenemos un cuadro que va a estar más que todo con mialgia. El dengue, a diferencia de COVID y la influenza estacional, nunca tiene toque respiratorio. De manera que la ausencia de ese síntoma nos va a indicar que eso probablemente es dengue. Y muchas mialgias. Y lo hemos visto en pacientes con muchísimas mialgias. Lo hemos visto en pacientes con dolor abdominal. El dolor abdominal puede aparecer en dengue. De manera que tengan en cuenta esa información. Ahora, en la misma gráfica, y aquí a la derecha, tenemos unas flechas. ¿Qué nos están indicando estas flechas? Fíjense, este es el grupo de pacientes que ingresa a la terapia en Wuhan. Y vemos que estos pacientes, en general, tienen mayor presencia de anorexia, en general tienen mayor presencia de disnea. Por supuesto, son pacientes que ingresan con infección respiratoria. En general tienen más odinofagia y vértigo. Entonces tengan en cuenta que estos podrían ser considerados marcadores de riesgo ante un paciente hospitalizado y la necesidad del ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Continuando con este grupo de pacientes original, vamos a encontrar dentro de sus características basales y demográficas que son en general sujetos de edad media. Los que ingresan a la unidad de cuidados coronarios, en la unidad de cuidados intensivos, en general tienen edades más avanzadas. Y también tenemos un punto interesante, el personal médico, el personal de salud. Y aquí quisiera hacer un llamado de alerta, una alerta. Nosotros tenemos personal de salud contagiado, los que trabajamos en hospitales y los que somos responsables de servicios de medicina interna, hemos visto con preocupación cómo se han contagiado más de la mitad de nuestros residentes. Tenemos un problema grave ahorita en el Hospital Vargas. Entonces, hago un llamado a los estudiantes, un llamado a los médicos y todos nos volvamos impulsores de esa información, que el médico debe protegerse, debe seguir los protocolos, debe cumplir los protocolos del uso de los equipos de protección personal y tanto de colocación como de quitarse el protocolo. Y no debe bajar la guardia una vez que salga, una vez que esté en la calle, cuando esté en el cafetín con los compañeros. Nada de quitarse toda la indumentaria y comenzar a comer como que no estuviera pasando nada. Allí se han contagiado muchos de nuestros médicos. Entonces, personal médico, personal de riesgo, y aquí vemos que afortunadamente pocos ingresan a la unidad de cuidados intensivos, pero somos personal de riesgo. Con respecto a las comorbilidades, vamos a ver que en general la presencia de comorbilidades es un factor de riesgo para el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. También la presencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, la presencia de enfermedad cerebrovascular, la presencia de hipertensión. En un momento del inicio de la pandemia se pensó que el uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son terapia muy común, o los bloqueantes de receptores de angiotensina en hipertensión, podría estar asociado con un riesgo de desarrollar formas más severas de la enfermedad, pero esto no es así. Acá, bueno, la conclusión y el mensaje importante es el que les acabo de decir, a cuidarse el personal médico y los médicos estamos en riesgo. Y aquí quiero mostrar la información que el doctor José Félix Oleta, quien fuera director de la escuela, ha recabado. Información de fuentes oficiales y de fuentes bien confiables. Y fíjense la cantidad de médicos que han fallecido. Aquí tenemos las ginecostetras, que son los primeros. Afortunadamente vamos a tener ginecostetras y una charla en esta conferencia. Medicina crítica, anestesiólogos, medicina general, pediatras, traumatólogos, los residentes, epidemiólogos. Bueno, toda esta larga lista de colegas que han fallecido por esta enfermedad. Continuando con el grupo que estoy describiendo, tenemos acá las complicaciones y los tratamientos que estos pacientes fueron sometidos durante su hospitalización. Las complicaciones fundamentales
es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esta es la causa básica por la que ingresan los pacientes a las unidades de cuidados intensivos y, por supuesto, deben recibir oxígeno en inhalación, deben recibir muchos de ellos la ventilación mecánica invasiva o no invasiva y glucocorticoides o tratamientos antivirales, que es lo que ha demostrado mejoría, especialmente el Remdesivir, que ya sabemos que debe usarse en pacientes sintomáticos para cortar la evolución de la enfermedad o reducir la progresión. Y los glucocorticoides que reducen la posibilidad de que el paciente pueda requerir ventilación mecánica y la posibilidad de que termine intubado. Le siguen al síndrome de distrés respiratorio la presencia de arritmias y daño cardíaco. Ahí lo podemos ver. Las arritmias van desde arritmias ventriculares, arritmias complejas, muerte cardiovascular. Y aquí desafortunadamente al inicio comenzó a usarse la hidroxicloroquina y se usaron también otros medicamentos que podían inducir arritmias, de manera que mucho cuidado con esto, es una complicación de pacientes con COVID-19, el daño cardíaco agudo y se expresa como elevación de troponina, se expresa como elevación de creatininquinasa y nos está hablando que hay un daño miocárdico. De hecho, en estudios posteriores a COVID-19, por resonancia magnética cardíaca se ha demostrado incluso más de 70% de afectación cardíaca. Ya se han descrito síndrome de Takotsubo, que es una miocardiopatía que aparece como miocardiopatía isquémica con dilatación de la punta cardíaca en este tipo de pacientes. Esa miocardiopatía de Takotsubo se describió en mujeres y se describió por estrés. Es una miocardiopatía algunas veces reversible. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esto. La presencia de shock también, por supuesto. Y acá en este grupo no se demostró la presencia de insuficiencia renal o daño renal. Bueno, estas serían las manifestaciones más frecuentes, las manifestaciones pulmonares. Sin embargo, hay manifestaciones extrapulmonares. Dentro de ellas tenemos las neurológicas que el doctor Jesús Rodríguez nos ampliará con todo detalle en sus exposiciones. Aquí solo quiero decir que muchos pacientes que hacen formas leves se manifiestan como ageusia o anosmia. Esta, por supuesto, es una afectación del primer nervio, del nervio olfatorio. Entonces, hay ya una forma neurológica. Afortunadamente, tenemos ahorita varios residentes que tienen ageusia, anosmia, los hemos puesto en cuarentena y estamos esperando el resultado de las pruebas, que desafortunadamente se tardan mucho. También hemos visto en nuestros servicios de medicina interna un repunte de ingresos por stroke, por ACV o ictus. Revisando con nuestros residentes en abril, mayo, las estadísticas de nuestros servicios, resulta que el ACV está punteando la morbilidad de nuestro servicio en Medicina 3 del Hospital Vargas. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros vemos ACV, es muy cierto, pero ahora estamos viendo más ACV, más pacientes con ictus, más pacientes con enfermedad cerebrovascular. También hemos visto Guillain-Barré. Ahí el doctor seguro que nos va a ampliar mucho. Nosotros eventualmente al año veíamos dos pacientes con Guillain-Barré que llegaban al Hospital Vargas. Ahora nosotros hemos visto varios pacientes, probablemente uno por mes, en nuestros servicios y hay más servicios de medicina. De manera que hay problemas de neurológicos, consecuencias del COVID, que es un virus. Hemos visto vértigo. Últimamente he visto en mi consulta vértigo en pacientes que se están recuperando de esto. También tenemos la manifestación tromboembólica, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Las manifestaciones cardíacas, ya se las mencioné. Las manifestaciones endocrinas, hay hiperglicemia, hay cetoacidosis diabética, hay pacientes de difícil control. Manifestaciones dermatológicas, como petequias, lívidos reticulares, eritemas, ras, urticarias, vesículas. Manifestaciones gastrointestinales que ya fueron mencionadas, las manifestaciones hepáticas. Aquí nos vamos a detener un poquito. Una de las alteraciones básicas de este grupo de pacientes que ingresaron COVID-19 en Wuhan fue la presencia de aminotransferasas elevadas. Hay daño hepático, hay elevación de bilirrubina. También quiero recordar aquí que hay allí mucha linfopenia con leucopenia. Esta puede ser una de las manifestaciones más frecuentes en laboratorio. De manera que cuando nos estamos apoyando para el diagnóstico de laboratorio ante la sospecha de la enfermedad, nosotros debemos solicitar estos estudios y podemos conseguir eso. Clave, linfopenia con leucopenia. También puede haber daño renal, proteinuria, hematuria. Con respecto a las complicaciones trombóticas, y este grupo, que es el grupo italiano, produjo información bien relevante. Allá ellos encontraron este proceso de inflamación agudo, lo que se mencionó la doctora Diana Ortiz el lunes. Me gustó mucho la palabra de tormenta, la tormenta de citoquina, y este daño al endotelio, ¿no? Este daño al endotelio que se refleja como eventos trombóticos. La piroptosis,
otro término que quizá vamos a comenzar a oír mucho. Entonces, fíjense, estos sujetos en un 87% se complicaron con tromboembolismo pulmonar, y fíjense que la mitad de ellos tuvo complicaciones trombóticas. Pues esto no se ha repetido en otras series, pero es importante que lo sepamos. Hubo stroke o ictus o ACV, trombosis arteriales. He tenido oportunidad de ver trombosis arteriales en pacientes, incluso pacientes jóvenes con COVID. He tenido oportunidad de ver anomalías de la pared vascular, y como tengo la oportunidad de hacer ecografía, he logrado ver en algunos pacientes en la raíz aórtica o en la aorta anomalías de la pared, y esto por COVID-19. También trombosis venosas profundas y lamentablemente muerte cardiovascular, muerte súbita, muerte arrítmica o muerte por embolía. Bien, un poquito para terminar con la parte clínica y entrar con la parte de los estudios de laboratorio y radiológicos, tenemos que después del COVID, es decir, en la fase de convalescencia, hay una serie de manifestaciones que están presentes y que debemos considerar, porque no sabemos si muchos de estos pacientes van a terminar con una forma crónica de COVID o con manifestaciones prolongadas. Entonces tenemos fatiga, aquí ya conversando con algunos inmunólogos, con algunos reumatólogos, nos han dicho sí que hay fatiga, mucha fatiga, hay disnea, hay dolor torácico, puede haber dolor articular, otra manifestación frecuente, tos, anosmia, rinitis, puede también haber ojo rojo, digeusia, cefalea, producción de esputo, pérdida de apetito. Muchos pacientes pasan una semana, un par de semanas con pérdida de apetito. A veces uno hace el diagnóstico retrospectivo de la presencia de COVID por estos síntomas. Es decir, son sujetos que a veces vienen a la consulta, pero por el temor de ser diagnosticados en su momento, no refieren esta información. Entonces pasan la cuarentena en casa, a veces no hay ningún estudio que se haya podido hacer, las dificultades en hacer la prueba, los retrasos en la prueba, los problemas en la técnica, la poca cantidad de centros que procesan las pruebas a nivel nacional, pues lleva a que ellos lleguen aquí a tu consulta 2, 3 semanas después de que han desaparecido los síntomas con estas manifestaciones. Ténganla en cuenta. El CDC de Atlanta nos dice que hay varias condiciones médicas que están asociadas a hospitalizaciones y ya las hemos revisado. Y también hay condiciones médicas que están asociadas al incremento en la distribución o la diseminación en la comunidad y aumento del riesgo individual de desarrollar COVID. Ahí tenemos las reuniones, entonces las famosas corona fiestas estas que hemos visto por allí. El contacto físico cercano, los espacios físicos cerrados, la duración de la exposición. El médico no puede estar pasando una consulta con un paciente con sospecha de COVID más de 10 minutos, 15 minutos. De hecho, muchos estamos haciendo ya telemedicina, estamos hablando primero con el paciente antes que venga a la consulta, de manera que cuando el sujeto entra a la consulta ya usted va a los aspectos esenciales del examen físico. Eso sería tema de otro momento, ¿no? Tema de qué se puede hacer, qué se va a hacer durante la consulta, lo han tratado varios especialistas aquí en Venezuela, pero tengan en cuenta eso, reducir la exposición. También hay factores de riesgo para hospitalización y aquí están las comorbilidades. Y fíjense cómo aumenta el riesgo de hospitalización en base a la presencia de comorbilidades. Quiero detenerme en una. La presencia de obesidad severa, obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor a 40 nos multiplica por 4.5 veces la probabilidad de hospitalización. Cuando usted tiene 3 o más condiciones en las que ya hemos mencionado, tiene mucha posibilidad de tener hospitalizaciones. Por otro lado, ¿cuáles son las acciones que reducen el riesgo de COVID-19? En primer lugar, el uso de la mascarilla. En segundo lugar, el distanciamiento social. Son 6 pies o 2 metros. En tercer lugar, el lavado de manos y luego la desinfección y saneamiento, la limpieza. Bueno, vamos a conversar un poquito en este momento de algo de lo que ya se ha dicho bastante a lo largo de las conferencias de COVID, excelentes exposiciones, con respecto al diagnóstico por PCR, RT y serología. La prueba, como vemos acá, tiene una sensibilidad determinada que va a depender del momento del curso clínico del paciente. En general sabemos que los pacientes comienzan a hacer síntomas después del 5º día, que el paciente transmite justamente después del 5º día, cuando comienza la viremia, y es en ese momento a lo mejor donde él va a consultar inicio de síntomas. Allí tenemos, de acuerdo al día en que el paciente ingrese, una distinta sensibilidad de la prueba. ¿Y a qué nos referimos con sensibilidad? La sensibilidad es la posibilidad de detectar la enfermedad. Cuando tenemos una sensibilidad alta, decimos que hay muy pocos falsos negativos. ¿Qué significa? Que si usted le realiza la prueba a un paciente y la prueba está negativa, casi siempre, si la sensibilidad es alta, el sujeto no tiene la enfermedad.
Entonces, aquí quiero detenerme en un punto importante, que es la probabilidad pretest de que el sujeto tenga la enfermedad. Entonces, en este gráfico tenemos, por un lado, en esta curva en azul, la prueba PCR-RT, que es la prueba más importante. Su sensibilidad es 70% y su especificidad 95%. Acá en este gráfico tenemos la probabilidad de que el sujeto tenga COVID. Voy a colocar un ejemplo. Si un sujeto tiene un familiar, que es su esposa, sus hijos, y todos están positivos, están en cuarentena en casa, y el sujeto desarrolla síntomas, ese paciente tiene una alta probabilidad pretest de desarrollar la enfermedad. Si usted le practica la prueba en el día cuarto y la prueba le da negativa, usted va a encontrar que ese paciente tiene un riesgo de 20, 25 y hasta 30% de tener un falso negativo. Entonces, no olviden ese detalle. Si la prueba va a depender de la probabilidad pretest. Si el sujeto tiene muy poca probabilidad, bueno, la prueba es muy buena. La prueba rápidamente descarta porque se considera no infectado por encima de ese punto de corte. Entonces, ese mensaje quiero que se lo lleven de acá, es importante. Los falsos negativos de la prueba. Por último, vamos a hablar con respecto a las características radiológicas pulmonares, que son las manifestaciones más frecuentes. Fíjense, acá tenemos un paciente de una tomografía de tórax, paciente que desarrolló COVID-19 leve. Entonces comenzamos a ver en la figura A una imagen radiodensa. Esta imagen corresponde a una imagen en vidrio esmerilado. Luego continúa evolucionando este paciente que hizo una forma leve y comienza a hacer una imagen de empedrado o de asfalto partido o de asfalto roto. Esa creo que es la información, o de adoquines, cuando pasamos en un carro sobre adoquines que se ven ladrillos y el carro se mueve. Bueno, esta es la imagen famosa de adoquines, adoquinado o asfalto roto o pavimento roto. En esta imagen pueden verse acá incluso broncograma aéreo. La presencia de broncograma aéreo ya nos habla un poquito de condensación. Fíjense que acá está evolucionando, desaparece un poco la imagen esta posterior del pulmón derecho y va apareciendo una segunda imagen, nuevamente imagen en vidrio esmerilado. Y luego tenemos la recuperación del paciente, donde hay un aumento de la intensidad, un aumento de la densidad de la señal pulmonar derecha hacia segmentos posteriores, pero ya el sujeto se está recuperando. A continuación tenemos la tomografía de un sujeto con una forma moderada severa. Fíjense que comienza en el pulmón izquierdo. Tenemos aquí una imagen de vidrio esmerilado. Esta imagen evoluciona hacia una imagen de pavimento alterado, adoquinado. Aquí puede comenzar a verse un poquito de condensación. Hay broncograma aéreo, hay un bronco que se mira muy bien. Aquí hay un bronquio que se ve mucho mejor. Hay lesiones prácticamente difusas, hay lesiones bilaterales evolutivas y al final tenemos el pulmón blanco. Aquí también tenemos broncograma aéreo. Fíjense en esta parte, broncograma aéreo. Entonces acá tenemos un paciente con COVID severo. Este paciente debe estar muy probablemente comprometido desde el punto de vista ventilatorio. Luego, una imagen de una radiología de tórax. Aquí vemos una radiología básicamente normal, con algunas opacidades, pero no nos da mucha información. Sin embargo, cuando esa radiografía, cuando ese sujeto se le hace tomografía, podemos ver imágenes de vidrio esmerilado que no estaban presentes en la radiografía. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la radiografía de tórax no es lo suficientemente sensible para la detección de la enfermedad COVID-19 en pulmones, de manera que hay que hacer siempre tomografía. Fíjense, este segundo caso es un paciente que está en recuperación, franca recuperación, y vemos una radiografía pues más o menos de un sujeto que ya no tiene un pulmón blanco, pero cuando hacemos la tomografía, fíjense que hay daño importante, todavía no ha desaparecido el daño, hay vidrio esmerilado, hay algunas lesiones posiblemente fibróticas, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, radiografía no va a sustituir a la tomografía es más sensible. Finalmente, y ya para terminar, quiero invitarlos, primero darles las gracias, en segundo lugar invitarlos a las jornadas del Servicio de Medicina 3 y Cátedra de Clínica Médica A que se van a realizar el 10 de octubre, que están en nombre del doctor Carlos Alberto Moro Gersi, quien fue rector de la universidad, fue nuestro maestro en Clínica Médica A y un prominente profesor. Le agradezco mucho a todos y esperamos las preguntas al final. Muchas gracias, doctor. Todo excelente. No sé si el doctor Arroyo está con usted ya.
un momento, el doctor Arroyo tenía problemas. Déjeme un minuto para revisar si me puedo enviar la presentación. No tenía internet, estaba movilizándose de su casa a la clínica a ver si podía conectarse. Entonces ya le doy respuesta, profe. Bien, entonces recuerden, chicos, la palabra o la frase clave de hoy es tos seca, todo en minúscula, ¿ok? Atentos con esa frase que es para el post-test. Profesora, tengo la presentación del doctor Arroyo, no sé si el doctor está conectado. Doctor Arroyo, si está conectado, puedo colocarle su presentación. Pareciera que no. Pareciera que no, sí. Un momento, profesor, a ver si hay algo acá. No, lamentablemente no tengo conexión con él. Tengo la presentación, bueno. No sé si queremos, si damos parte a las preguntas y respuestas con los expositores y luego vemos si él es capaz de conectarse. Ok, bueno, podemos hacer entonces las preguntas para la doctora Marcela y para el doctor Vera. Pueden empezar por el chat y yo las voy leyendo. Ok, sí. Yo puedo hacer un comentario por escrito acá. Valentina Sensi pregunta si el medicamento que se utiliza lo han dicho. Bueno, gracias por las felicitaciones. Esto lo va a tratar el doctor Arroyo, pero yo les mencioné a título informativo, es un datito importante, que los medicamentos que han probado ser útiles son el Remdesivir, que es un antiviral, que ya se está usando en pacientes sintomáticos, que ha probado que acorta la evolución, reduce las hospitalizaciones. Todavía no hay medicamentos que reduzcan mortalidad. Y el uso de esteroides, dexametasona, en pacientes que tienen enfermedad pulmonar severa, también reduce el riesgo de ventilación, de necesidad de ventilación y de evolución. Eso es lo que puedo decirle. No hay medicamentos preventivos de ningún tipo todavía. A 8 meses de la pandemia no hay nada que pueda prevenir, solamente lo que hemos mencionado, el lavado de manos, el uso del tapabocas y todas estas medidas de protección. Bien, hay una pregunta de Mariana Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo tarda en revertir los efectos a nivel TAC? ¿Y cómo sería el control para un paciente post-COVID? ¿Cuánto tiempo tardan en revertir los efectos de? A nivel TAC. De TAC, ok. Más o menos entre unas 4 a 6 semanas. Pero estamos en un punto donde no sabemos muy bien cómo van a evolucionar muchos pacientes estos que han tenido manifestaciones pulmonares. Es decir, que quizás es temprano para decir si no van a haber lesiones irreversibles o limitaciones en esta parte. Luego, Joan dice, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas más frecuentes? Que se le cortó el audio en ese momento. Correcto, las 3 que dije, está la tos seca. Las 3 son fatiga, primero fiebre, luego fatiga y luego tos seca. Y les digo que en las revisiones más recientes, disnea sube y desplaza a fatiga. Entonces están también fiebre, disnea y tos seca. Bien. Una pregunta de la doctora Alba Cardoso. Gracias, doctora, porque ha estado presente en cada una de estos días del curso. La doctora dice, ¿actualmente la enfermedad es pandemia o endemia? Aunque no soy epidemiólogo, pero es pandemia por la afectación de los continentes, ¿no? De todos los continentes. La profesora preguntó también si tenemos protocolo en el Hospital Vargas. Sí, en el hospital hay un protocolo que se aprobó por el Servicio de Infectología y Medicina Interna, y es el protocolo que se utiliza en los pacientes que ingresan al Vargas.
Estos protocolos deben revisarse regularmente en base a la evidencia. Acá nos pregunta cuál es la complicación más frecuente en pacientes hospitalizados. Lo que dijimos, el síndrome de distrés respiratorio agudo que lleva al uso de ventilación mecánica. Dice que ha habido mucha existencia de hidroxicloroquina, pero realmente no, ya hay estudios que demuestran que la hidroxicloroquina no es útil. No es útil. Los efectos secundarios, sí, por supuesto. Aquí hay una pregunta para la doctora Marcela, desde su experiencia, para que los estudiantes en formación actual puedan llevar a la acción inmediata o por lo menos fomentar estos 4 principios éticos fundamentales a la hora de ejercer el rol, según sus alcances, por supuesto. Hola, sí, bueno, recordando, la forma más fácil es recordando los 4 principios y como les dije, los factores que influyen en cada uno. ¿Ok? Lo importante ustedes como estudiantes piensen, el principio de autonomía, que era el de decisión del paciente, la utilización del consentimiento informado, eso ustedes lo pueden hacer. Desde el punto de vista de beneficencia, la relación médico-paciente, ustedes ya como estudiantes, ustedes pueden aplicar la relación médico-paciente en eso. La maleficencia y la justicia distributiva, ustedes como estudiantes ya analizando cada uno de los de los principios, ustedes pueden aplicarlos sin ningún inconveniente. Simplemente pensar qué es el principio, cuáles son los factores que van a tomar en cuenta para analizar el principio y ahí lo aplican. Es decir, es algo, por eso se los di muy sencillo, siempre recordando el principio con los factores para la pandemia específicamente, que era la lámina que les puse. Ok. Profesor Vera, ¿los IECAS de vez en cuando se utilizan para tratamientos de COVID-19? No, los IECA no son tratamientos de COVID-19. Y tampoco el uso de IECA en pacientes hipertensos es factor de riesgo para desarrollar formas graves o complicaciones. Okay. ¿Qué determina que unos pacientes presenten síntomas y otros sean asintomáticos? Creo que es el espectro de una enfermedad, ¿no? Como cualquier enfermedad. Allí más bien la respuesta la pueden dar los inmunólogos, los bioquímicos, o sea, allí la verdad es que hay muchas especulaciones, pero es terreno creo que de ciencias básicas, porque qué puede ser lo que esté pasando, ¿no? Y lo de las tormentas de citoquinas hay que tenerlo en cuenta porque por alguna razón hay pacientes que llegan a desarrollar formas graves, severas, que son aquellos que desencadenan esa tormenta de citoquinas, esa gran endotelitis. Entonces, esa enfermedad allí es casi imparable, con una mortalidad muy alta. Entonces, el punto es un problema inmunológico, porque el virus allí quizás ya puede estar hasta disminuido, hasta atenuado, hasta tratado, pero hay hay una respuesta inmunológica muy importante. Por eso los esteroides, pienso yo, y bueno, ahí la profe seguro que nos puede hacer algún comentario, han dado buenos resultados en los pacientes sintomáticos. En los primeros 5 días del periodo asintomático, ¿existe riesgo de transmisión? Sí, claro, puede haber transmisión desde temprano. ¿Cuáles serían las complicaciones más comunes del COVID? ¿Y cuáles son los medicamentos más usados? Las 3 complicaciones más comunes son la que hemos mencionado, síndrome de distrés respiratorio del adulto, las cardiovasculares en segundo lugar y en tercer lugar el shock. Esas fueron las descritas en el primer grupo. Síndrome de distrés respiratorio, lo cual lleva a insuficiencia ventilatoria, las manifestaciones cardiovasculares, lo cual lleva a daño cardíaco o arritmia, y el shock. Ese sería. No sé si respondió esta antes. ¿Cuál sería el tratamiento para las arritmias producidas por COVID? Bueno, digamos que se va un poco del aspecto del día de hoy, pero nosotros tenemos siempre que hay arritmias 2 elementos. Primero, ¿qué desencadena la arritmia? Y luego el sustrato arrítmico. Nosotros, por lo que desencadena la arritmia, es obviamente evitar cualquier medicamento que tenga riesgo arrítmico. Allí donde hubo problemas con la hidroxicloroquina y con otros medicamentos, algunos antivirales son proarrítmicos, provocan bradicardia, de los que se usan en pacientes VIH también. Y luego, si el sujeto tiene una miocarditis, que es lo que parece, por lo que se ha visto en resonancia,
más del 70% de pacientes que han padecido COVID en resonancia hay algún toque cardíaco y hay elevación de troponina. Eso sería tratar ya la causa, a lo mejor algún antiarrítmico como betabloqueante. Pero eso es terreno ya del especialista y es un paciente complejo que está en una terapia, que está con un problema. Ok. Escucha, doctor. Creo Sí. que lo perdimos un rato. Sí, lo oigo. Ok. La doctora Alba dice o pregunta, ¿cuál es el estatus COVID actual? COVID-19 actual. De la pandemia, bueno, yo creo que si es esa la pregunta, la cifra que presentó, que han presentado, ayer no me pude conectar por cuestiones de internet y de trabajo, pero hay cifras que hablan de que estamos en el pico y que estamos subiendo en el pico, todavía no se ha atenuado ni se ha aplanado la curva. Creo que solamente en Zulia, probablemente, que ya venían tocados por el pico de pandemia en los meses pasados, pero ya llevamos más de 2 meses en un pico sostenido. Okay. ¿Hay estudios sobre el uso de vitamina A para COVID-19? Aunque no soy experto en el tema, tengo entendido que no hay estudios de vitaminas de ningún tipo, ni vitamina C. Lo que se ha dicho es que, como cualquier virosis, la buena alimentación, una alimentación balanceada, es parte de protegerse, es parte de evitar, es una medida de salud pública, pues, pero difícil en nuestro país en esta situación. ¿Cuáles serían los criterios para dar de alta a un paciente hospitalizado? No tiene que tener ningún síntoma. Buena pregunta. No. Depende de qué pacientes tengamos. Nosotros, esa discusión se ha dado a la interna en el hospital. Nosotros tuvimos en un momento sobrecargados los servicios porque todos los pacientes sintomáticos los teníamos hospitalizados y se copó todo. La emergencia, una sala que se abrió para atención de pacientes COVID, el trauma shock, cirugía, medicina, todos los servicios se coparon. Entonces, las recomendaciones son de que si el paciente tiene la prueba PCR positiva, nosotros nos mantenemos hasta el día 14. Si no tiene síntomas, está en cuarentena en casa. Si ya está hospitalizado y tiene síntomas, y los síntomas no son graves, ese paciente no necesita estar aislado ni en cuarentena. Se va después del día 14. Que no tenga síntomas, por supuesto. Si un paciente ha ingresado muy mal, grave, va a depender del criterio médico, de su evolución. Pero en general, que el paciente no tenga síntomas. Pregunta nuevamente, doctor, por el protocolo que se está manejando actualmente. Lo tengo incluso aquí en la computadora, es una presentación y yo creo que no hay ningún problema que el hospital pone a la disposición el protocolo que se ha utilizado. Seguro. Sí, aquí preguntan si las ponentes se van a subir al canal de YouTube. Sí, se van a subir. Vamos a ver si lo podemos hacer hoy, doctor. Dice, doctor Vera, en Estados Unidos ha habido mucha insistencia con el uso de hidroxicloroquina, incluso cuando se sabe que no es tan efectivo y pueden haber efectos secundarios. Incluso mi familia insiste en que funciona. ¿Podría explicar por qué no funciona según lo que ha leído? Sí, no, mire, la FDA recomendó hace ya más de un mes, 2 meses, por un trabajo que apareció, por información científica, recomendó que no se use la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina no debería estar ya en el esquema de tratamiento, ni preventivo. Está fuera y su riesgo es fundamentalmente arrítmico. La hidroxicloroquina se usaba como un modulador de la respuesta inflamatoria, modulador inmunológico, y lo hemos usado en pacientes con algunas enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, etcétera. Pero aquí se ha usado con esa intención, modular la respuesta inmunológica. Sin embargo, que quede claro que no, o sea, no se recomienda el uso de hidroxicloroquina. Bien. Dice, doctor, tengo una pregunta con respecto a un paciente hospitalizado que está grave. ¿Cuál medicamento sería el primero en usarse? ¿Cuáles son las contraindicaciones al momento de administrar estos medicamentos? Si un paciente está hospitalizado en malas condiciones, debería estar recibiendo, si tiene un problema respiratorio, esteroides, dexametasona, 6 miligramos por día, y debe estar recibiendo Remdesivir. El Remdesivir se puede tramitar a través del Estado. Tengo entendido que se consigue con el Estado. Y si el paciente tiene una insuficiencia ventilatoria,
Esto dado por una hipoxemia debía estar con una ventilación asistida o ventilación mecánica invasiva. Estos pacientes importantes no deben ser nebulizados. Los pacientes no deben ser nebulizados. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, pueden utilizarse los beta-agonistas y pueden utilizarse los esteroides inhalados, pero solo en puff. No debe ser sometido a inhalaciones, a nebulizaciones, porque el paciente se va a convertir, o sea, se va a esparcir, se va a aerosolizar todo ese espacio. Y eso sería lo que habría, y tendría que ir a una terapia intensiva. Ok. ¿Qué determina que un paciente con COVID-19 tenga mayor probabilidad de sufrir tromboembolismo? Hasta donde tengo entendido no hay ninguna escala de riesgo, solo que el paciente tenga una forma severa. No se olviden que dijimos que hay condiciones o comorbilidades que producen un aumento del riesgo de hospitalización y complicaciones. Y allí tienen todas las que les mencioné. Obesidad mórbida, las enfermedades cardiovasculares, la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes, la presencia de sobrepeso incluso ya. Aquí quiero mencionar también algo importante, los pacientes fumadores, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a los muchachos que les gusta el vaping, el cigarrillo electrónico, bueno, está asociado no solo con daño respiratorio, sino con mayor riesgo de desarrollar COVID. Esa información tienen que manejarla. Entonces, esos serían los riesgos, los factores de riesgo, y dentro de esos grupos de riesgo, el paciente podría tener eventos tromboembólicos. Sin embargo, nosotros no hemos visto muchos eventos tromboembólicos, no tenemos data todavía, digamos, bien clara, pero nosotros no vemos muchos eventos tromboembólicos. Claro, en el protocolo del hospital, nosotros le colocamos aspirina a los pacientes desde el primer momento que hacen síntomas, es parte del protocolo. Entonces, eso podría estar ayudando. Donde se vio más eventos tromboembólicos fue en las series en Italia. Ellos tuvieron problemas allí tremendos. Okay. ¿Es cierto que algunos pacientes, una vez superado el COVID-19, sufren de alopecia? No tengo información con respecto a alopecia en COVID-19, manifestaciones en piel. Cuando se refiere a la elevada probabilidad pretest con un falso negativo, ¿se debe a una baja carga viral del paciente? Los falsos negativos, hay muchas razones por las que se pueden dar en esta prueba. Lamentablemente la prueba PCR-RT no tiene una alta sensibilidad. Si tuviera una sensibilidad del 95%, como la prueba de VIH, 99% tiene la prueba de VIH, nosotros podríamos estar más tranquilos, pero como tiene 70%, es una prueba imperfecta, por decirlo así. Entonces, ¿qué significa? Si el paciente tiene la sospecha clínica de que el paciente tiene COVID, aunque la prueba salga negativa, el paciente tiene que seguir aislado y tiene que seguir en cuarentena. O sea, el paciente entonces no puede bajar la guardia y decir, no, no tengo. No, ahí es eso a lo que me refiero. Si usted tiene un paciente que estuvo en contacto con alguien cercano, que vive en esa familia, que en esa familia hay varios con COVID y tiene síntomas, aunque la prueba esté negativa, lo más probable es que ese sea un falso negativo. Y si la prueba tuviese una alta sensibilidad, esto no ocurriría. Luego dice, ¿por qué se da la ageusia y la anosmia por más de un mes en algunos pacientes? Muchas gracias por la excelente ponencia, le comentan acá. Sí, la ageusia y anosmia ha sido una manifestación en pacientes leves. Hasta en un 2-3% de los pacientes, por la información que revisé, pueden tener ageusia y anosmia. Esta es obviamente, una infección del nervio olfatorio y de lo que corresponde a la parte de sensibilidad especial de la lengua, el octavo nervio, ¿verdad? Y el noveno. Entonces, esta es una manifestación neurológica. A veces la gente le da poca importancia, pero esta es una manifestación neurológica y ustedes vieron que hay encefalitis, que hay síndrome de Guillain-Barré como manifestación. Hemos visto muertes por síndrome de Guillain-Barré en gente joven, lamentable, pero eso lo acabamos de vivir con familiar de un médico. Se siente con Guillain-Barré y termina ventilado, termina con una enfermedad inmanejable y fallece. Entonces, hay muchas manifestaciones neurológicas. Esa anosmia ageusia es manifestación de un toque neurológico. El doctor Jesús seguro que de esto nos va a hablar muchísimo. Seguramente. La tendencia trombofílica es simplemente por la tormenta de citoquina o se podría pensar en el CID.
Bueno, por la fisiopatología hay una endotelitis, ¿no? Eso desencadena, como bien ustedes saben, el factor tisular y todo eso, al liberarse, bueno, vienen eventos tromboembólicos, pero hay CID, coagulación intravascular diseminada. Esto acompaña muchos procesos de shock. Es un indicador muy grave de enfermedad. Y también se ven anomalías en laboratorio, y no hablamos mucho de eso, de laboratorio de tiempos de coagulación. Hay prolongación de tiempos de coagulación, pero ahí ustedes ven que también hay una hepatopatía en este grupo de pacientes, una inflamación hepática. Entonces, hay elevación de marcadores de coagulación también. Entonces, estos valores están elevados. Ok. Marcela, que hay una pregunta para ti. Si debemos considerar que todas las vidas valen por igual, si tengo entonces un solo respirador y 2 pacientes que necesito para ingresar a terapia intensiva, porque ambos están graves, ¿qué hago? ¿Cómo tomo la decisión? Wow, esa pregunta es importante. Bueno, como se les había dicho, es lo que llamamos, ese sería un dilema bioético, un dilema ético que se te presenta. Pero como se los expuse en ese documento que decía del hospital del Departamento de Salud de Minnesota, y eso que deberíamos tomar en cuenta, la decisión no la toma una sola persona, la decisión la toma el conjunto de profesionales que van a estar con ese paciente. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendría? Eso ya, cada médico va a exponer su opinión sobre cuáles serían los beneficios dependiendo del paciente. Ahí ustedes dirían, bueno, si un paciente que tiene una comorbilidad mucho mayor que el otro paciente, tal vez la edad del paciente no es lo mismo un paciente de 20, 30 años a un paciente de 80, 70, 80 años. Entonces ahí tendría que hacerse una reunión con el grupo de médicos que está atendiendo al paciente y poner sobre la mesa, por decirlo así, cuáles serían los pros y los contras. Suena a veces fuerte, suena difícil, suena, a veces uno diría, bueno, pero todos tienen derecho. Exacto, ahí está la justicia distributiva, que todos deberían tener derecho a que exista la cantidad de equipos necesarios para todos los pacientes. Pero si nos encontramos con un dilema ético en el que hay un solo respirador y tienes 2 pacientes, el grupo de médicos debe llegar a la decisión. No debe ser una decisión única porque nadie tiene derecho a decidir sobre la vida o la muerte de un paciente. Por eso se hace en grupos, tomando en cuenta las condiciones de cada uno de los pacientes, tomando en cuenta los factores de cada uno de los pacientes. Okay, eso más o menos es lo que te podría comentar. Gracias, Marcia. El doctor Rizquez está conectado con nosotros hoy y dice, buenos días a la doctora Marcela y felicitaciones. Su opinión sobre la obligatoriedad de aplicación de vacunas en caso de ser segura y efectiva a escala comunitaria. Muy buena pregunta, doctor. Bueno, el uso de la vacuna, volvemos ahí, se aplican los 4 principios bioéticos. Primero, para colocar la vacuna se le tiene que tomar el permiso de la persona. En lo que llamaríamos, debería aplicarse el consentimiento informado a la persona, donde se le explique cuáles son los pros y los contras que se tiene la vacuna. Recuerden que es una vacuna no probada, es una vacuna, las vacunas que están todavía en estudio, tenemos que ver en qué etapa del estudio está. Entonces, algo que se debería informarle a la persona que se le va a colocar, informarle cuáles son los pros y los contras, cuáles pueden ser las complicaciones de colocarse la vacuna y cuáles serían los beneficios de colocarse la vacuna. Ahí sería el principio de autonomía. El principio de beneficencia y no maleficencia también se ven presentes en este caso, debido a que el bien que te puede hacer la vacuna, pero también como es un producto que no está probado, también puede haber complicaciones debido a la vacuna. Entonces ahí vendría el principio de no maleficencia. Y el de justicia distributiva, veríamos si esa vacuna va a ir a toda la población, es decir, no solo a un grupo privilegiado, sino a todos los grupos, desde el nivel más alto en grafar hasta el nivel más bajo de grafar, que eso debería tomarse en cuenta y sería la justicia distributiva. Muy bien. La persona es capaz de transmitir el virus a partir del 5.º día de la enfermedad, doctor Vera. Sí, por supuesto. Puede transmitir el virus tempranamente.
Ok. Marcela, doctora, ¿a qué se refiere con discriminación positiva? Bueno, eso, lo que hablamos de discriminación positiva es factores que se toman en cuenta, ¿ok? Que de manera, no digamos negativa, sino que factores que tal vez, si uno los individualiza, serían factores negativos, pero al tomarlo de manera colectiva son factores de discriminación positiva. Es decir, a ver cómo les puedo poner un ejemplo para explicárselo. Bueno, en el caso de un paciente con una comorbilidad, en el caso del uso de la unidad de terapia intensiva, cuando vamos a usar un ventilador, porque hay un solo, como el caso anterior que habían preguntado, un paciente que está, tenemos 2 pacientes y tenemos un solo ventilador. Bueno, una discriminación positiva es la comorbilidad que tiene el paciente. Se dice que es positiva porque no es que estamos perjudicando al paciente por tener una comorbilidad, pero lamentablemente ante la toma de decisiones de los 2 pacientes tenemos que tomar el que mejor posibilidades tenga. Entonces eso sería discriminación positiva en este caso. Ok, eso es como el menor mal posible, algo así, ¿no? ¿Cómo que se dice, Marcela? ¿Recuerdan? Exactamente. Ajá. Doctor, usted comentó que es muy extraño ver a un paciente que padece coronavirus manifestar rinitis o sinusitis. Sin embargo, hay pacientes atópicos que constantemente la manifiestan, incluso presentan tos seca. ¿Qué otros signos o síntomas debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes para ayudarnos a diferenciar entre un episodio o proceso alérgico y coronavirus? Bueno, muy interesante la pregunta. Hicimos algún comentario. La presencia de síntomas respiratorios altos, obstrucción nasal, rinorrea, secreción, que es más típica de influenza estacional o de algún tipo de gripe, las llamadas gripes, digámoslo así, es muy poco frecuente en COVID. Aunque las últimas series con metaanálisis dicen que puede encontrarse hasta un 2% de pacientes con COVID. Si nosotros tenemos rinitis alérgica, estos síntomas pueden parecer COVID. Y justamente con el uso sobre todo de los tapabocas y con toda esta serie de cuidados, lo mismo que con el cloro, muchos de estos pacientes con rinitis comienzan a tener síntomas. Entonces allí la clave nos las daría la presencia de otros síntomas, porque no es frecuente en COVID eso, pero si se aprecia hipertermia, fiebre, odinofagia, tos seca o disnea, podríamos sospechar COVID. Tenemos también los estudios de laboratorio, por supuesto. En COVID generalmente hay linfopenia con leucopenia, pero también puede estar elevados los indicadores de inflamación aguda, como la proteína C reactiva, pero esta es la PCR proteína C reactiva. Ojo con eso, porque hubo incluso por allí hasta errores. La proteína C reactiva, PCR, puede estar elevada, lo mismo que la velocidad de sedimentación y otros marcadores de fase aguda, que en medicina clínica son la ferritina, hay varios otros, ¿no? Que pueden ser marcadores de fase aguda. Yo creo que eso los ayudaría. Sin duda, ante una rinitis, ante un paciente con sospecha de sinusitis crónica, una tomografía de seno paranasal. Pero el paciente COVID es otra cosa. Ok, yo creo que esto lo respondió, pero igual. En el protocolo de tratamiento no utilizan anticoagulantes para disminuir el riesgo de trombosis. Sí, en el protocolo se utilizan anticoagulantes. Del hospital se utilizan anticoagulantes en pacientes con enfermedades severas graves. Los antiagregantes al inicio de la enfermedad en pacientes sintomáticos. Y se procura utilizar enoxaparina. Enoxaparina por varias razones. Uno, se puede colocar una sola dosis diaria. Recuerden que el personal de salud debe, en lo posible, no estar en contacto pues, con el paciente, o reducir al mínimo el contacto con el paciente que está hospitalizado. Entonces, la enfermera, pues con enoxaparina, que se coloca una vez por día, a una dosis de 1 miligramo, 1 o 2 miligramos por kilo peso. 2 miligramos por kilo peso, si se hace una sola dosis, es útil y se puede, y es la recomendación. Por ahí, un comentario, procalcitonina y dímero D, tienen mucha razón.
cuando hay infección y infección bacteriana, se eleva la procalcitonina, que es otro marcador de fase aguda. Y cuando tenemos el dímero de elevado, pues sospechamos o le dan más peso a la posibilidad de un evento trombótico. Okay. ¿Cómo se presentan los leucocitos en una hematología en pacientes con COVID y con infección bacteriana? En general, el paciente con COVID tiene leucopenia con linfopenia, esa es la clave. Eso es común a muchas virosis, ¿no? Muchas virosis. Si un paciente tiene un cuadro infeccioso sobreagregado, y es lo que muchas veces ocurrió, es decir, posterior a la infección por COVID aparece una infección sobreagregada bacteriana, muchas veces relacionada a los medios hospitalarios, muchas veces relacionada a las instituciones hospitalarias. Entonces, allí vamos a tener elevación de la procalcitonina, vamos a tener elevación de los marcadores reactantes de fase aguda por la inflamación producto de la infección. Desde el punto de vista radiológico sería indistinguible porque la neumonía por COVID y la neumonía por cualquier otra enfermedad se ven radiológicamente similares. Entonces yo creo que la clave la daría la evolución. Los glóbulos blancos deben elevarse, muy probablemente en los pacientes con una infección bacteriana sobreagregada, deben estar más elevados. Entonces yo creo que la clave la daría allí los estudios de laboratorio y la evolución. Por cierto, en el protocolo del hospital también colocamos antibióticos al inicio de estas formas respiratorias, o sea, debe recibir antibióticos. Va a depender del criterio médico. Se ha usado acitromicina, se ha usado levofloxacina, se ha usado cefalosporinas de tercera generación. Bien, un paciente que se le realiza una PDR 2 días posterior a la presentar fiebre y anosmia, ¿puede dar falso positivo? Sí, yo pienso que 2 días después debe ser un falso positivo la PDR. Porque fíjate, la PCR, hay un periodo de ventana, la PCR se hace más sensible después del 5.º día. El sujeto generalmente tiene los síntomas después del 5.º día y se hace infectivo después del 5.º día. Pero la serología, la PCR, la prueba, digamos, serológica de contacto con el virus se hace positiva más tardía. También habría que ver qué tipo de PCR, si la PCR es IgG o IgM. Digamos que yo vería todavía con cuidado un sujeto que tenga estos síntomas y que tenga una PCR positiva al 5.º día. Si es IgM, lo pondría un poquito en duda, esperaría, por supuesto, es un paciente sintomático, es un paciente que tiene que ir a cuarentena, es un paciente que se le debía haber hecho una PCR, por cuestiones del país y sabemos cuál es nuestra situación, pues no hay acceso a las pruebas y las pruebas luego se procesan con mucho retraso. Bien, doctor, vamos a parar un momento para preguntarle, ¿el doctor no ha llegado todavía? No se comunicó, yo creo que no tiene internet. Okay. Porque bueno, no se comunicó. Entonces continuamos con otras preguntitas más y ya para terminar. Doctor, ¿cuál medicamento reduce más rápido la estancia hospitalaria entre la dexametasona y el remdesivir? No, el remdesivir es el que ha probado reducir la estancia hospitalaria. La dexametasona lo que ha probado es reducir la posibilidad o el riesgo de necesitar ventilación mecánica. Son dos cosas distintas. Los pacientes que están en riesgo de ventilación mecánica, que son aquellos que tienen el síndrome de respiratorio agudo, que están hipoxémicos, con saturaciones bajas por debajo de 90, son los que están en riesgo de recibir ventilación. Esos pacientes debían recibir dexametasona. La dexametasona reduce la posibilidad de que necesiten ventilación. También en algunos de estos pacientes como medida preventilación se ha utilizado el prono, la colocación en decúbito prono. Eso tiene toda una técnica y eso lo realizan en las unidades de terapia intensiva. También mejora la ventilación. Pero ojo, no estamos hablando de reducir mortalidad y no estamos hablando de reducir estancia con la dexametasona. Solo la probabilidad de desarrollar una forma severa que tengas que ir a ventilación mecánica, cosa que también es muy importante. Doctor Vera, ¿cómo están manejando a los pacientes con tuberculosis y COVID? Bueno, medicamentos antituberculosos había problemas para conseguirlos.
No tenemos una experiencia ahorita, o sea, nosotros hemos tenido mucha tuberculosis en el hospital, es parte de lo que vemos con frecuencia, sobre todo respiratoria. Tenemos muchas extrapulmonares, porque somos centro de referencia, sobre todo ganglionares, pero nosotros no tenemos ahorita una data para decir con seguridad qué está pasando con estos pacientes y la infección por COVID. Entonces, la fatiga ya no se considera una manifestación clínica para el paciente, para que el paciente sea hospitalizado. No, la fatiga es una manifestación leve. Es una de las manifestaciones de la enfermedad y puede ser, como les expliqué, una manifestación en la convalescencia, muy importante, pero no es una indicación para hospitalizar a un paciente. Doctor, ¿qué piensa del uso de plasma de personas recuperadas como tratamiento? Bueno, fíjense. En este momento nosotros no hemos tenido experiencia con plasma de pacientes en convalescencia, ¿no? En el hospital. Sin embargo, está dentro de algunos protocolos. Nosotros lo tenemos dentro del protocolo del hospital. Tenemos acceso a Banco Municipal de Sangre. Hay un protocolo para este tipo de pacientes, tanto para la recolección de la muestra, como para el manejo de esa muestra, como para la administración. Dentro de las jornadas del Servicio de Medicina 3, y aprovecho para decirlo, va a estar la doctora Merindia Aguiar, que es hematólogo internista de nuestro servicio, hablando del uso del plasma convaleciente. Todavía creo yo que no hay una evidencia fuerte, una evidencia definitiva, como en mucho de lo que se está haciendo en COVID. También se habla de plasma hiperinmune. Hay una iniciativa de la UCB que sé que está sucediendo en farmacia para plasma hiperinmune de caballo. No sé, no tengo datos de esa información, solo les puedo decir eso. Doctor, una pregunta, ¿hay basamento científico del uso de ivermectina en pacientes asintomáticos o con síntomas leves? Bueno, la ivermectina no está tampoco demostrada su efecto hasta ahora como medicamento profiláctico, tampoco en tratamiento. Sé por experiencia que hay protocolos acá en Venezuela que la están usando. Hay muchos protocolos que la están usando en algunas instituciones. Pero realmente la ivermectina tampoco tiene una evidencia para su uso como profilaxis ni como tratamiento en este momento. Al momento de egresar al paciente, ¿le realizan la prueba rápida o la PCR-RT? Le realizamos la prueba PCR-RT. Si tiene ya 10 días de la primera prueba, lo egresamos a casa si no tiene síntomas. Si tuvo la PCR-RT positiva, esperamos hasta el día 14. Si tiene ya más de 3 días asintomáticos, también lo egresamos, porque el problema de esperar la prueba es que las pruebas tardan mucho. La prueba control de egreso tarda mucho. Entonces, se colapsan los sistemas sanitarios, se colapsan otros servicios. Y bueno, se ha insistido, se ha tratado de que el ministerio sea flexible en eso, pero creo que hasta ahora ellos todavía no aceptan eso. Bien, bueno, y una pregunta más, doctor, ya para terminar. ¿Cómo sería el control de paciente post-COVID? Bueno, yo creo que la telemedicina es importante. Yo, en lo particular, tanto para el examen, la consulta en el hospital o en consultorios del paciente COVID, tenemos en primer lugar que tener un contacto de telemedicina con ese paciente. Debemos hacer un triaje de los síntomas por los que él consulta. Si es en la institución, el paciente llega primero a un área pre-COVID o un área pre-examen. Así se estuvo haciendo en el universitario. Hay una serie de protocolos que deben cumplirse. Si ese paciente tiene síntomas cuando lo va a examinar, ya vamos enfocados en el examen para reducir la exposición, corto, 5 minutos cuando máximo. Luego, para las tomas de muestra, para todo esto, luego que el paciente egrese, nosotros podemos hacer controles por telemedicina, digamos con el acceso a las redes sociales, podemos revisar algunas veces los estudios de laboratorio, los estudios radiológicos y de imágenes,
aunque no confío mucho en las imágenes de los celulares por internet, porque ha habido problemas cuando te envían una radiografía, no se ve bien, entonces prefiero verlos en vivo. Yo creo que en general el control debe hacerse por allí. Estos pacientes presentan síntomas todavía 6, 8 semanas después de eso, y todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con estos pacientes a largo plazo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Gracias, Gracias doctor. por la pregunta. Gracias a todos. Gracias, doctora Marcela, también. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias a todos. Ya hablaremos con el doctor Arroyo y veremos cómo programar esa charla para otro momento, ¿no? Ya hablaremos con él. Y le pasaremos la información a través de sus redes. Bien, gracias a todos. Y bueno, mañana es la otra cita. Hasta luego.